Respetable auditorio conformado por las redes sociales, me da mucho gusto volver a entrar en contacto con ustedes y les doy la más cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Reflexiones Históricas. En esta ocasión, yo quiero hablar, como así lo dice el título de este programa, relacionado con el sistema de pensiones, lo que está ocurriendo con los sistemas de pensiones en nuestro país. Ya sabemos con un antecedente que hay en lo que se refiere a el sistema de pensiones federal, lo que ocurrió en las administraciones pasadas, concretamente con las pensiones que cubría el ISSSTE, y que de alguna manera sufrió una afectación. Yo así lo digo, sufrió una afectación porque aunque las autoridades federales de aquel momento hablaron de un reordenamiento, de una reorganización, el hecho es de que percibo, por lo que le llevé ese seguimiento y las declaraciones hechas a los afectados, a la población de jubilados en esos momentos, pues no quedaron contentos, no quedaron pues con esa aceptación. Y ahora pues se ha venido manejando en nuestro estado de Veracruz pues esa situación con relación al Instituto de Pensiones del Estado, nuestra gran institución que hemos tenido, y lo digo como gran institución porque durante mucho tiempo fue modelo a seguir en otros estados que lo tomaron en cuenta como ejemplo, y también se llegó a comentar como un digno ejemplo más allá de las fronteras de nuestro país. Fue una institución, el Instituto de Pensiones del Estado, que se caracterizó por tener finanzas sanas siempre, otorgaba préstamos y se daban las jubilaciones en tiempo y forma, y sobre todo con percepciones económicas que permitían el aseguramiento de todos los jubilados, de todos los pensionados. Bueno, y también ahí voy haciendo aclaraciones de que en un sentido estricto, gramaticalmente hablando y administrativamente hablando, las pensiones como concepto y las jubilaciones como concepto van teniendo sí sus semejanzas, sus complementaciones, pero también sus diferencias. El Instituto de Pensiones del Estado del Estado de Veracruz, fue creado por un gran gobernador que pienso que deberíamos seguir el ejemplo, sobre todo quienes se han dedicado en tiempo completo, como luego así lo dice el argot de la política y sobre todo de los políticos. Fue un gobernador honesto, un gobernador que tuvo siempre la sensibilidad de captar las necesidades de la población, y él fue el que impulsó lo que hoy conocemos como el Instituto de Pensiones del Estado. A él se debe la creación de varias instituciones en el estado de Veracruz y que prevalecen en la actualidad, como es este Instituto de Pensiones del Estado. Tuve la fortuna de conocerlo. Él se llamó Marco Antonio Muñoz Turnbull, y si visitamos varias ciudades del estado de Veracruz y de la capital del estado, Jalapa, hay instituciones que llevan su nombre, como las instituciones educativas, y en la capital del estado pues se erige un monumento, una escultura a su figura y honrando su memoria. Hay en el clamor, y por eso lo he escogido en las reflexiones históricas, hay en el clamor, hay en el ambiente, porque aquí yo quiero marcar cuestiones implícitas de carácter histórico. Hay en el ambiente, hay en la tendencia mundial, sabemos por las noticias que hay una tendencia mundial a que los sistemas de pensiones pues creo yo que van en esa dirección de quererlas desaparecer.
pues veamos en estos días que están transcurriendo, cómo a pesar de la temporada decembrina que contempla la Navidad con todos sus festejos, el Año Nuevo, Francia está experimentando una serie de manifestaciones que no paran, manifestaciones que a pesar del gobierno francés que preside Emmanuel Macron, que se encontraba hace poco en una gira por África, concretamente en Costa de Marfil, pidió una tregua para la Navidad que acaba de pasar, los manifestantes continúan, y yo pienso, así es mi opinión personal, que debemos seguir muy de cerca estas manifestaciones, porque quienes reciben el beneficio de esta oportunidad cuando ha concluido, cuando se ha cerrado un ciclo de su vida profesional, y lo mismo quienes están activos, porque nadie puede decir, porque he escuchado también luego comentarios en las conversaciones de que estoy pensando el caso más concreto del magisterio, aunque el Instituto de Pensiones del Estado, pues sabemos que contempla las jubilaciones tanto del magisterio como gran parte de la burocracia también gubernamental del Estado de Veracruz. Y algunas personas, algunos maestros he escuchado que dicen, bueno, a mí no me va a tocar eso. Pues cuán equivocados están, porque si se quisiera desaparecer, que espero no sea eso, no lo deseo en ningún momento, si se quisiera desaparecer, como han salido las noticias al Instituto de Pensiones del Estado, serían afectados no nada más los jubilados, sino que serían afectados los maestros que están en activo. ¿Por qué razón? Pues porque están haciendo sus aportaciones. Estas conversaciones se siguen dando, tanto las he escuchado por parte de funcionarios del gobierno del estado, algunos analistas y otras personas, y con todo el respeto que me merecen, pero siento que sus pseudoargumentos son falaces. Bueno, del momento mismo en que estoy diciendo pseudoargumentos, pues ya estoy hablando de su naturaleza falaz. Cuando digo falaces, viene de falacia, que en el conocimiento de la lógica se traduce como mentiras. ¿Por qué digo esto? Porque han externado opiniones de que se tiene que hacer una recomposición del sistema de pensiones, o incluso en estos días en los medios de comunicación han dicho que podría desaparecer el Instituto de Pensiones del Estado. Hay voces que así lo externan, y eso es altamente preocupante. Y estas voces que dicen que los jubilados ya no se deben dar, que las pensiones ya no se deben dar, no tienen fundamento sus posiciones. ¿Por qué razón? Fíjense hasta dónde llega la mezquindad y la pobreza de la condición humana. Externan, no, es que están siendo mantenidos todos los jubilados por el gobierno del estado, o en su caso el gobierno federal o los gobiernos de otras entidades federativas. Y eso es una total ignorancia. Están en un completo posicionamiento que caracteriza a su pensamiento ignorante. ¿Por qué razón? Va el argumento, es un argumento que cae de su propio peso. Los jubilados, no es que se les esté dando una dádiva, no es que se esté actuando así como de una manera solidaria, no, es obligación y es deber del gobierno, en este caso del gobierno del estado y del gobierno federal también, lo incluyo, otorgar las jubilaciones, porque los hoy jubilados no le hicieron de a gratis, o no pidieron una limosna, no pidieron una prebenda. El tiempo que trabajaron en activo, hay maestros que trabajaron 30 años, los 30 años reglamentarios,
más de 30 años, hasta 40 años, 48 años. Hubo maestros que trabajaron hasta 50 años de servicio, pues no lo hicieron gratis, porque de su sueldo les descontaban una cierta cantidad de dinero que iba encaminada a que se fuera fortaleciendo el Instituto de Pensiones del Estado. Y de esa manera ha sido como una capacidad de ahorro, y el que ha administrado, ahí me vuelvo a detener, una capacidad de ahorro ¿de quién? Pues del trabajador, que le están descontando de su cheque, que le fueron descontando de su cheque, de su pago mensual y quincenal, y luego el administrador de ese ahorro, que ha sido el gobierno en turno. Entonces, cuando los maestros y los burócratas se han jubilado, pues lo que han hecho es hacer uso de esa obligación y de ese derecho que tiene el gobierno del Estado para otorgar las pensiones y las jubilaciones, retribuirles ese dinero que se les descontó. Entonces, cuando hay ese tipo de expresiones de que es que los maestros son unos mantenidos, los maestros jubilados se les está manteniendo y el gobierno ya no puede ni debe seguir manteniendo a los maestros y a los burócratas jubilados, ¿no? Están en un gravísimo error, porque entonces, ¿para qué los pusieron a descontarles de su dinero una percepción que estaría encaminada a un servicio social asegurado, como es el caso de las jubilaciones? En ese sentido, amigas y amigos del auditorio, creo que debemos seguir muy de cerca lo que está ocurriendo en Francia, porque los manifestantes, los que están saliendo a las calles de París, son los que están defendiendo nuestra posición socioeconómica de maestros en activo o maestros jubilados, porque los maestros en activo son los que también van a jubilarse muy posteriormente. Pero eso se los continúo explicando después de una pausa que vamos a tener aquí en la radio móvil de Huatusco. Ya volvemos. Pues amigas y amigos del auditorio, estamos de vuelta y me había yo quedado, antes de irnos a esta pausa y regresar de la pausa, me había yo quedado en ese punto de que, ahora los maestros, las generaciones jóvenes de maestros que están en activo, pues también deben preocuparse porque en su pago quincenal, que es un pago mensual, pero que ellos están recibiendo su pago quincenalmente, a diferencia de los jubilados que están recibiendo su pago mensualmente, a ellos les descuentan, a los maestros activos les descuentan la denominación de esa percepción que va dirigida al Instituto de Pensiones del Estado, pensando en su plan de vida siguiente, que sería a futuro, para poder tener derecho a esa jubilación. Es cierto que en algunos casos les estaban ya utilizando la advertencia a las generaciones jóvenes de maestros de que, es que ahora van a hacer contratos. Bueno, no olvidemos que eso de los contratos estaban empezando a manejarse con la reforma educativa que surgió y que fue desechada por la actual administración federal, y que venía esa reforma educativa que tanto descontento provocó en la administración o sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces se pone a ver, no es tan fácil la cosa. Si se diera una afectación al Instituto de Pensiones del Estado, se verían afectados totalmente
los jubilados, pero también el magisterio que se encuentra en activo y lo mismo los burócratas activos y jubilados. Hay por ahí una situación que ustedes ya se habrán enterado en las noticias de que el gobierno federal está tratando de captar una nómina, la nómina de los estados que conforman este país, la República Mexicana, el Pacto Federal, y que han formado un elemento constitutivo del Pacto Federal, a traer las nóminas de los estados para que caiga a la nómina federal. Han empezado ya, nos dicen las noticias, a trabajar esto con el estado de Michoacán. Y en una conferencia de prensa que yo la vi, que yo la recuerdo muy bien, el presidente López Obrador dijo que se trata de ir federalizando al magisterio. Si eso es así, vendría una situación que yo, basado en experiencias pasadas, las quiero traer a colación acá, porque son las reflexiones históricas. Y la historia es la maestra de la vida. Durante un buen número de años, hasta estos momentos en que estoy grabando, se trabajó un asunto de un programa de descentralización educativa. Durante mucho tiempo, en el pasado, el gobierno federal tenía el control de la nómina que pagaba a los maestros. Pero después se empezaron a quejar de que era demasiado peso administrativo, demasiado peso financiero al gobierno federal ante la complejidad y las diferenciaciones que se han dado con relación a cada problemática educativa y magisterial en los estados que conforman la vida republicana y federal de nuestro país. Y es entonces cuando empezó un proceso de descentralización. Proceso de descentralización que yo siempre lo he considerado inconcluso. Inconcluso porque no se cumplió o no se ha cumplido cabalmente al 100% todos los fines que manejaba ese proceso de descentralización. Pues ahora resulta que el gobierno de la Cuarta Transformación regresa las nóminas, va a atraer las nóminas, y los gobiernos de los estados regresan las nóminas al gobierno federal para que lo controle el gobierno federal. Y entonces pues vamos a caer en ese centralismo que tanto se cuestionaba en los años pasados, en los años remotos. Francia es un país que ha sido de avanzada. Si hacemos un repaso histórico, pues de ahí dimana de ese país, independientemente de que una gran mayoría de expertos académicos nos hablen de que esta cultura de los derechos humanos en la que nos movemos en la actualidad proviene de Suecia, sobre todo el concepto de ombudsman, pero la historia es más antigua, la historia es más remota. Los derechos humanos surgieron sobre todo con la Revolución Francesa, que quitó las monarquías absolutistas que gobernaban a este país tan vanguardista, tan admirable y tan lleno de cosas adelantadas como lo es Francia. Y me estoy refiriendo, con esa Revolución Francesa vino aparejada la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí está un gran fundamento primario, un gran fundamento primero histórico de las cuestiones de lo que hoy estamos llamando la cultura de los derechos humanos, de lo que tanto se ufana la humanidad a través de sus instituciones establecidas mundiales y por parte de lo que son pues los mismos gobiernos de cada nación.
Otra cosa en este orden de ideas es entonces cuando quiero ser enfático, tenemos que seguir de cerca a estos manifestantes, porque estos manifestantes están defendiendo lo que nosotros desde acá, muy tranquilos, con los brazos cruzados, estamos viendo las imágenes, pero ellos se la están rifando por toda esa comunidad mundial de gente activa y de gente jubilada que puede entrar en riesgo con el asunto de sus jubilaciones y de sus pensiones. Es cierto que en Jalapa, la capital del estado de Veracruz, se han dado ya manifestaciones al respecto y qué bueno, y lo celebro. Hemos visto imágenes de cómo en el pasado hubo represalias hacia los maestros jubilados. Y voy a dar el dato más exacto. Es la etapa final de la administración de Javier Duarte de Ochoa, en la que se da una manifestación, y curiosamente es diciembre, se da una manifestación de los jubilados por parte del Instituto de Pensiones del Estado, salen a la Plaza Lerdo y son reprendidos represivamente, así digo los dos conceptos, reprendidos y represivamente por parte de los elementos de seguridad pública y los granaderos, en situaciones indignas, atacando a los jubilados, la gran mayoría ya gente de edad avanzada, que nos merecen todo un gran respeto. Y sabemos, hagamos un poco de memoria, que en esos momentos el secretario de gobierno era Flavino Ríos Alvarado. Y Flavino Ríos Alvarado dijo, porque de ahí salió la orden, hubo la investigación periodística, y la investigación periodística arrojó como dato que tuvo que reconocer Flavino Ríos Alvarado que él había dado la orden de reprender a los maestros, reprender a los jubilados. Pero obviamente que también contó con la autorización de Javier Duarte. Y ahí están las imágenes. Hace poco me tocó presenciar la inauguración de esas imágenes que quedaron grabadas ya para la posteridad, de esa represión hacia el magisterio y los burócratas jubilados, sobre todo al magisterio. El gobernador Cuitláhuac Jiménez tuvo y encabezó un evento hace poco en el que pidió perdón, pidió disculpas a los jubilados, a las uniones de jubilados, por aquellos hechos atroces que se hicieron en el pasado, en esa parte final de la administración duartista. Pero yo sí me sumo a esas declaraciones que han hecho esas uniones de jubilados, las declaraciones más recientes en las que han externado que no basta, no es suficiente pedir disculpas, sino que ahora el siguiente paso, si ya hubo ese acto humilde del gobernador Cuitláhuac de pedir disculpas, el siguiente paso es fortalecer al Instituto de Pensiones del Estado, porque de esa manera las disculpas ofrecidas, externadas, se consolidan con el fortalecimiento del Instituto de Pensiones del Estado. Lo digo así porque es cierto, también debo reconocer, en aras de tener y manifestar ante las cámaras y los micrófonos de este medio de comunicación, es cierto que el gobernador Cuitláhuac dijo que se hizo un gran esfuerzo para pagar los aguinaldos tanto del magisterio activo como de los jubilados. ¿Se acuerdan de esa declaración de que se aprovechó un préstamo, un programa de préstamo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Que luego le cuestionaron los periodistas, le dijeron pues no, que ya no había esos préstamos. Contestó el gobernador, sí, es un apartado especial que se contempla cuando un gobierno del estado tiene problemas para financiar, en este caso, el pago de los aguinaldos. Y es cierto, y se justifica, y qué bueno que utilizó esa estrategia el gobernador Cuitláhuac de nuestro estado de Veracruz.
Pero yo lo que quiero resaltar es que el compromiso para los jubilados, para la gente jubilada y para los sistemas de pensiones del gobierno federal y de los gobiernos de los estados debe ser congruente con los compromisos que hicieron en la campaña política. Porque soy testigo y escuché aquí en Huatusco, y lo escuché luego en varios lugares donde andaba el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, como de manera reiterada decía que no permitiría, si él llegara a la presidencia de la República, por medio del voto ciudadano, no permitiría por ningún motivo que los pensionados y que los jubilados se vieran degradados, disminuidos por desintegraciones del sistema de pensiones, sino todo lo contrario, se fortalecería, porque en la mente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha estado siempre, y lo digo en toda esa etapa de activista político que ha tenido, ha estado siempre la preocupación de los sectores marginados, de las minorías, de los desprotegidos sociales y sobre todo del apoyo a la gente adulta. Pues por algo en estos momentos, en esos programas sociales que han emergido del gobierno federal encabezado por el presidente, uno de ellos, el programa de otorgar pensión a los adultos mayores. Pero también aquí hago la puntualización. Qué bueno que se esté dando ese apoyo a los adultos mayores a través de este programa social. Es decir, son todas aquellas personas que por X o Y circunstancia no recibieron una jubilación. Pero tampoco sería congruente, no hablaría bien de que por otro lado se afectara al sistema de pensiones, al sistema de jubilaciones, o como parece ser que por ahí hay una amenaza, hay una advertencia. Espero que eso no sea lo que estoy pensando, basado en lo que he estudiado y el seguimiento, de que las jubilaciones se tendrían que bajar hasta en un 50% en aras de un plan de austeridad. Eso creo que no sería conveniente. ¿Por qué razón? Porque los sistemas de pensiones, desafortunadamente, la clase política ha puesto el mal ejemplo al tocar sus reservas técnicas en administraciones pasadas, al tocar sus reservas técnicas para fines electoreros, para fines político-electoreros, no electorales, electoreros. Es el caso del Instituto de Pensiones del Estado en Veracruz. Una reserva técnica fortalecida, lo dije en el segmento anterior, una reserva técnica que le dio solidez económica al Instituto de Pensiones del Estado, pero que de repente esa mano negra empezó a introducirse y tocar ese dinero que corresponde a quienes durante toda su vida laboral contribuyeron para que se cuidaran bien sus dineros, y empezó el desbarajuste denominado corrupción y saqueo del Instituto de Pensiones del Estado. Saqueo, intromisión, que vino desde la administración de Miguel Alemán, pasando por la de Fidel Herrera Beltrán, y ya ni se diga el acabose con Javier Duarte de Ochoa. Entonces, lo que queremos los ciudadanos, lo que queremos, sí, que haya un plan de austeridad, porque el presidente López Obrador ha dicho que quiere poner orden en la casa, pero también que no se cometan injusticias con las personas que se han ganado todo su derecho a recibir una jubilación
digna porque lo trabajaron, porque no fue de a gratis, porque no están pidiendo una limosna o porque, como se ha dicho indebidamente, es gente que quiere vivir del gobierno. No, no es en ese sentido. Eso es una situación ilógica que no tiene caso traerla como justificación. Por otro lado, soy el primero en reconocer que los tiempos han cambiado. El principal problema de este país y del mundo es una explosión demográfica. Hay una explosión demográfica y al haber una explosión demográfica desmesurada y desproporcionada, pues es obvio que los recursos financieros se ven en graves problemas. Sí es cierto que los gobiernos están teniendo problemas para otorgar ese apoyo económico, pero quedaría yo en esta conclusión de la reflexión histórica. Ese problema de apoyar económicamente a las jubilaciones no es culpa de los jubilados, no es culpa de la sociedad, es culpa de los malos manejos, de las malas administraciones y la corrupción excesiva de quienes nos han gobernado. Ahí queda mi reflexión y ojalá estemos atentos a no permitir esta atrocidad de acabar con el Instituto de Pensiones del Estado. Defendámoslo, y si necesitamos salir a la calle para defender al instituto, lo haremos en bien de la sociedad y para el bien común. Gracias por prestarme su atención. Hasta pronto, que se encuentre bien.